El amor auténtico es un amor sin condiciones. Yo te amo porque veo en ti la grandeza y la luz que existe. Claro que es desafiante. Es tan desafiante que se nos ha dado una vida para que aprendamos esa única asignatura. Sabemos que hay una actividad neuronal, pero nadie ha visto un pensamiento andando por la calle. Ni nadie ha podido fotografiar un pensamiento. Y si yo mantengo la sonrisa, y esto se ha demostrado ya en bastantes experimentos, entonces el cerebro dice, pues tengo que cambiar el chip. Y entonces empiezas a sentirte mejor. Es curiosísimo. Fíjate, Lourdes, que se ha probado hasta con un lapicero en la boca. Que nos obliga a estar así. Lo que nos hace sentirnos hijos de Dios, y a quien le incomode la palabra Dios, que utilice la palabra amor, no creo que a nadie le incomode la palabra amor, lo que nos conecta con el amor en mayúsculas, está todo conectado. Ese diálogo interno es que no sirvo para nada, es que no hago nada bien, es que soy un desastre, es que soy muy mayor, es que soy demasiado joven, es que no me van a querer porque tal, es que me han dejado porque no hay quien pueda... Todo ese diálogo se convierte en bioquímica, y esa bioquímica es capaz de activar genes que es mejor que estén dormidos. Es impresionante la lección que nos dan personas que lo han perdido todo o casi todo y siguen amarrándose a algo para estar agradecidos. Vivir en gratitud es lo opuesto a vivir en la queja. Si crees, puedes. No si quieres. Si tú a nivel consciente quieres... No es lo mismo querer que creer. Claro, porque si yo a nivel consciente quiero, pero a nivel inconsciente creo que no puedo, voy a estar constantemente saboteando cualquier esfuerzo y nunca conseguiré lo que quiero, no porque no lo quiera, sino porque creo que no puedo. Si yo pongo más peso en lo positivo, al tener un mayor estado de ánimo, una mayor ilusión, un mayor entusiasmo, voy a poder mejorar las cosas, porque voy a tener energía para hacerlo. Bienvenidos a un nuevo episodio de En Positivo en esta octava temporada que, como les he comentado y han podido ver, ha estado maravillosa. Y se pone mejor. Se pone mejor porque hoy hago un sueño realidad. Voy a tener la oportunidad de conversar con alguien a que admiro, a que he seguido por muchos años y que es un experto en neurociencia y en el manejo de nuestras vidas para hacerlas aún mejor. Temas que a mí personalmente me apasionan. Antes de dar paso a ese entrevistado tan especial, quiero darles las gracias porque han estado suscribiéndose y compartiendo, comentando en mi canal de YouTube, y eso es lo que hace que podamos seguir aquí llevándole todos estos temas tan importantes y tan enriquecedores para ustedes. Ahora ya, sin más preámbulos, desde Madrid, España, nos acompaña el doctor Mario Alonso Puig. Bienvenido, doctor. Hola, muy buenas. Encantado de estar en el programa. Encantada de tenerlo. Y bueno, yo le diría a Mario, a ver, siento que deberíamos comenzar por el principio. ¿Cómo un médico cirujano prominente un buen día entra en esto de la neurociencia y acaba convirtiéndose en una de las voces más importantes de ese tema? Y para los que no saben de lo que estamos hablando, vamos a explicar también en sus palabras, que siempre son tan enriquecedoras, qué es lo que es neurociencia. Para empezar, tengo un encuentro a través de la lectura con un descubrimiento que se hace 25 siglos sobre el poder de la palabra para generar salud, para combatir las enfermedades. Yo era un joven de 17 años y acababa de ser admitido en la Facultad de Medicina de Madrid, con lo cual aquello me impactó tanto saber que las emociones, la palabra, la conversación podía tener un impacto en la salud de mis futuros pacientes, que me pareció que aquello era muy relevante. Se empezaba a estudiar en los Estados Unidos, en algunos laboratorios y centros de investigación, el poder de los pensamientos para afectar al sistema inmune, a nuestro sistema de defensa, a través del sistema hormonal, del sistema endocrino. Y la base de unión era el cerebro. Entonces siempre he estado conectado con el cerebro. Y desde que se descubrió por el profesor Gershon en la Universidad de Columbia que el aparato digestivo es un segundo cerebro, teniendo en cuenta que mi especialidad es cirugía general del aparato digestivo, pues es como si de alguna manera el círculo se cerrara. Sí, yo de hecho de ese tema quiero que hablemos, pero antes de eso me gustaría que la gente entienda
y reciba algo que yo he recibido de usted y de tantos conocedores. Es ese término de que para crear hay que creer. La importancia de que cuando uno entra en todo este tipo de dinámica donde uno quiere ser mejor persona, pero quiere también allegar beneficios en general a su vida, uno Claro. tiene que estar convencido de que eso es posible. Vamos a hablar un poco de eso porque se me hace como, digamos, lo más importante de todo. Si no crees, no creas. Sí, es así. La neurociencia como conjunto de ciencias que se apoyan mucho en el estudio del cerebro, la neuroanatomía, el estudio de la anatomía, neurofisiología, el funcionamiento, neurocirugía, las intervenciones, o todo lo que tiene que ver con la neuropsicología, la capacidad de entender la relación entre lo psicológico y lo cerebral, nos lleva lógicamente a intentar entender de qué manera determinadas formas de pensar afectan al funcionamiento del cerebro. Entonces aquí entramos en el campo de las creencias. ¿Qué es una creencia? La definición de una creencia es la siguiente. Una creencia es algo que uno vive como una certeza indiscutible, incuestionable. Por ejemplo, para mí es incuestionable que la Tierra es redonda. Para mí es incuestionable que yo vivo, que estoy vivo. Para mí es incuestionable que hay algo que es la muerte y que antes o después a todos nos va a llegar. Para mí es incuestionable que es la Tierra la que gira alrededor del Sol y no el Sol el que gira alrededor de la Tierra. Para mí es incuestionable que cuando cruzo la línea al horizonte no me voy a encontrar con un precipicio lleno de dragones, sino con un continente de países hermanos. Bien, entonces, ¿por qué son tan importantes estas certezas? Porque actúan desde el inconsciente. Es decir, yo asumo de tal manera esto como una realidad que afecta a mi forma de ver. Y si afecta a mi forma de ver, afecta a mi forma de pensar, a mi forma de sentir y a mi forma de actuar. Hace 500 años la creencia es que la Tierra era plana. Quien fuera más allá de la línea del horizonte caería en un vacío lleno de monstruos. ¿Qué pasa? Que la gente no pensaba en ir más allá. Quien se acercaba a la línea del horizonte y perdía de vista la playa se sentía atemorizado. No había navegación de larga distancia en el mar. Fijémonos cómo creábamos una realidad en base a lo que veíamos, y lo que veíamos dependía de lo que creíamos que había. Por eso, cuando una persona dice, si quieres, puedes, yo personalmente no estoy de acuerdo. Si crees, puedes, no si quieres. Si tú a nivel consciente No es lo quieres, mismo querer que creer. claro, porque si yo a nivel consciente quiero, pero a nivel inconsciente creo que no puedo, voy a estar constantemente saboteando cualquier esfuerzo y nunca conseguiré lo que quiero, no porque no lo quiera, sino porque creo que no puedo. Entonces, por eso la fe, ya lo decía el gran maestro de los maestros, Jesucristo, ya decía, la fe mueve montañas. Desde mi punto de vista, ¿qué nos quería decir? Que quien tiene fe, quien cree, es capaz de ver aquello que no ve quien no cree. Por eso me encanta definir la fe como ver lo invisible, creer lo increíble, para poder recibir lo imposible. Entonces, claro, por eso es tan importante que nos cuestionemos aquellas creencias que están limitando nuestra forma de ver y por tanto nuestra forma de crear. Y si añadimos los descubrimientos que han hecho personas científicos de la talla del físico David Bohm, del cual Albert Einstein dijo que era su hijo espiritual. Ambos dieron clase en la Universidad de Princeton, New Jersey. David Bohm revolucionó la comprensión del universo. Fue muy atacado por la física ortodoxa, pero ha habido otros físicos de talla mundial que han hablado de que hay una realidad más profunda, que es una realidad que se entiende desde la física teórica, desde la física cuántica, pero no desde la física newtoniana. Y que cuando nosotros somos capaces de creer algo con intensidad, somos capaces de colapsar el electrón. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que esa naturaleza, esa realidad, es una realidad energética. Pero cuando yo cambio como observador,
Y yo cambio como observador cuando tengo nuevas creencias, creo cosas nuevas. Se pueden materializar en mi vida cosas que la razón no puede ni siquiera explicar, porque la razón sigue atada al paradigma, a la forma de ver mecanicista. Recordemos que David Bohm se pasó toda la vida intentando hacer realidad algo que para el gran Albert Einstein era un sueño, que era conciliar la física cuántica con lo que él había descubierto, la teoría de la relatividad. La física cuántica son los objetos pequeñitos, los electrones, los quarks, etc. Y lo que había visto Albert Einstein tiene que ver con, si bien él ganó el premio Nobel por el efecto óptico, que es un efecto cuántico, pero él estaba muy metido en el mundo macro, en el universo, y él decía que no había nada que pudiera ir a una velocidad superior a la velocidad de la luz, 350.000 kilómetros por segundo. Sin embargo, en el mundo cuántico todo puede ocurrir simultáneamente. Es decir, es superior a esa velocidad porque es instantáneo, es inmediato. Entonces, claro, por eso hoy en día se le da muchísima importancia a la forma que tiene alguien de pensar y a lo que cree, porque puede manifestar en su vida una realidad diferente. Pero lo increíble es que todas estas verdades, todas estas realidades siempre han estado ahí, como estabas explicando cuando vamos a los antiguos y también incluso cuando vamos a lo que consideramos indígenas y personas que supuestamente son más primitivos que nosotros, nos sorprendemos con la capacidad y las cosas que ellos saben y que nosotros no nos ha costado llegar prácticamente hasta ahora para entenderlas. Pero lo que me llama más la atención de todo, en ese mundo en que tú te mueves, es que todo está basado en ciencia. No es que alguien te dice, bueno, es que yo creo que si piensas eso, o mejor dicho, crees eso, se va a hacer realidad. Es que, como vamos a hablar más adelante y podemos hacerlo ahora incluso, la meditación, cómo han comprobado lo que pasa en la persona en ese proceso de meditación. Yo creo que vamos a dar un salto ahí porque es parte de demostrar que es la ciencia la que ha dicho esto y no un grupo de personas que están queriendo convencer al mundo, sino que eso se ha comprobado. Sí, yo siento un enorme respeto por las tribus originarias de los distintos lugares. Y efectivamente hay una sabiduría ancestral que va más allá del conocimiento. Es una comprensión profunda de las leyes del universo, que coincide con lo que dicen místicos absolutamente respetados tanto en la tradición cristiana como en la tradición budista, en la tradición sufí. Es decir, hay un punto de conexión donde todos, subiendo por distintos lados de la montaña, están hablando de la misma montaña. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, esto es como muy rompedor para nuestra forma tradicional de pensar, pero indudablemente estas personas vieron algo diferente porque vivieron de una forma diferente. Vivieron de una forma diferente. Entonces, eso solo es posible si tú tienes una comprensión más profunda de la realidad. ¿Qué ocurre? Que nosotros estamos muy anclados en una forma de pensar muy, como suele decirse, muy cartesiana, ¿no? Solo lo que yo veo existe, ¿no? Correcto. Solo lo que yo puedo comprobar existe, solo lo que la ciencia dice es verdad. La ciencia puede acercarnos a una realidad para que esa realidad tenga un sentido, pero esa realidad escapa al conocimiento científico. Lo mismo que el pensamiento. Sabemos que hay una actividad neuronal, pero nadie ha visto un pensamiento andando por la calle, ni nadie ha podido fotografiar un pensamiento. Hemos fotografiado actividad eléctrica, captación de determinado isótopo radiactivo por las neuronas. Entonces, es como el dedo que señala la luna. Te señala la luna, pero no te hace caminar por la luna. ¿Qué ocurre? Que cuando uno tiene determinadas experiencias, como ha sido mi caso personal, persona muy racional por mi formación científica, cuando has tenido ciertas experiencias donde has podido conectar con una realidad muy profunda que ha cambiado radicalmente tu vida para mejor en montones de aspectos de tu vida, es innegable. Y cuando te has pasado toda la vida, como es mi caso, buscando la base de todo, te das cuenta de que hay base suficiente para entender que la existencia de una realidad más profunda, que la separación entre el mundo interior y el mundo exterior es una pura alucinación de la conciencia, como decía el propio Albert Einstein. ¿Qué ocurre?
que este es un lenguaje que lo puedes decir, lo puedes expresar desde tu propia experiencia o sencillamente puedes decirlo porque suena bien. Suena bien y entonces, claro, el impacto es distinto porque depende desde dónde sale, si desde el que lo ha vivido o desde el que ha leído 4 libros y ha dicho, tengo un mensaje muy bueno para transmitir. Entonces, esa es la diferencia. Y algunos de mis maestros son científicos muy reconocidos en el mundo y nunca me he encontrado en ninguno de ellos una posición rígida. Me han dicho, mira, Mario, algunos me han dicho, desde luego, yo tengo experiencia de que esto existe. Y otros me han dicho, mira, Mario, yo no puedo decir si existe o no. Francamente pienso que no, pero tampoco puedo demostrarlo. He encontrado siempre, y hablo de algunos que han sido premios Nobel, y decir, siempre he encontrado una posición muy, muy abierta. Entonces, ni se trata de convencer a nadie en un sentido ni en el otro. Simplemente es una propuesta. Es una propuesta de decir, si tú te abres a que lo que tú crees va a afectar a lo que ves y a lo que puedes crear en tu realidad, va a haber un antes y un después en tu vida. Pero esto no puede ser un discurso facilón, tiene que ser algo que uno integre profundamente, porque entonces lo va a vivir de una forma diferente, así por un lado, me encantaría que fuera verdad, y por otro lado dices, es imposible que sea verdad. Claro, pero se me hace bellísimo y súper útil el hecho de que hayan podido coincidir ambas cosas. Bueno, no ambas, yo diría que tres, y por favor me corrige si estoy equivocada, pero es la parte esta espiritual, la parte emocional y la parte física. Y vemos cómo todo coincide y todo está alineado y los que nos desalineamos somos nosotros, ¿no? Absolutamente. Yo creo que ese comentario decimos, el backbone, la columna vertebral de todo. La separación que hacemos las personas entre el mundo físico, el mundo mental y el mundo espiritual es una separación errónea. Eso es como si yo dijera, el hígado tiene entidad propia. Claro que tiene entidad propia. Un hígado no es un páncreas y un páncreas no es un hígado. Pero no puedo entender el hígado si no es en conexión con el páncreas, si no es en conexión con el resto del tubo digestivo, si no es en conexión con el encéfalo o con el corazón. Es decir, todo forma parte de una unidad para formar un cuerpo humano. No hay un ser humano vivo que carezca de hígado. No puede existir, porque no estaría vivo. Entonces, este es el punto fundamental. El cuerpo es una dimensión fundamental de nuestra vida. La mente, los procesos mentales también, y la dimensión espiritual, lo que nos hermana a todos, lo que nos hermana con la vida, lo que nos hermana con el universo, lo que nos hace sentirnos hijos de Dios, y a quien le incomode la palabra Dios, que utilice la palabra amor, no creo que a nadie le incomode la palabra amor, lo que nos conecta con el amor en mayúsculas, está todo conectado y además lo sabemos. Por ejemplo, quien hace ejercicio físico tiene muchas menos opciones de padecer un cuadro de ansiedad o de depresión a quien no hace ejercicio físico. Es decir, lo físico afecta a lo mental. Lo que uno come afecta a la posibilidad de tener un cuadro de ansiedad y un cuadro de depresión. Se ha demostrado que la ansiedad y la depresión están asociados con una inflamación del cerebro, muchas veces originada en el tubo digestivo. Luego ya estamos viendo la conexión entre lo mental, un cuadro de ansiedad, un cuadro de depresión, y lo físico, lo que como y el ejercicio que hago. Y eso Número lo dos. dejamos pendiente y perdona que te interrumpa, pero me parece una oportunidad maravillosa de integrarlo. Hablábamos de la salud intestinal. Vamos a también hablar de eso ahora que lo Claro, mencionamos por arribita, porque mucha gente no ha oído eso de que tenemos claro, un cerebro y de claro que que, todo está relacionado. por supuesto. Entonces, en segundo lugar, si yo estoy constantemente teniendo pensamientos negativos, yo activo unos núcleos en el cerebro que se llaman los núcleos amigdalinos, que activan el sistema nervioso simpático y favorecen el desgaste del cuerpo. Ya estamos viendo cómo lo mental también afecta a lo físico. Hemos visto lo físico con lo mental. Si yo estoy constantemente en la queja, en la protesta, etcétera, etcétera, activo constantemente mi sistema nervioso simpático, lo cual a su vez me produce un deterioro del cuerpo. Luego ya vemos lo físico y lo mental. Y a nivel espiritual, pero si es que es básico, una persona que tiene una razón poderosa para vivir,
un propósito para vivir, y eso lo hemos visto en medicina. Me he pasado 26 años en hospitales entre España y Estados Unidos, que tiene un propósito fuerte para vivir. Esa persona activa mecanismos de defensa que le ayudan a ser mucho más capaz de eliminar enfermedades. ¿Quiere decir que es el único factor que influye? No, pero es un factor que influye. Entonces ahí tenemos los tres. Hablemos del aparato digestivo. El aparato digestivo tiene un número de neuronas, de células nerviosas, superior al que tiene la médula espinal. O sea, imaginemos, ¿cómo podemos considerar la médula espinal una parte integral del sistema nervioso? Pensemos en esa situación tan dura de una persona que tiene una escisión por una lesión traumática a la médula espinal y se queda en una silla de ruedas. ¿Cómo vamos a pensar que una estructura que tiene más neuronas que la médula espinal no es parte del sistema nervioso? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el aparato digestivo, como segundo cerebro, está en constante conexión, está hablando constantemente con el cerebro. De hecho, comparten palabras. Una de esas palabras es la serotonina. Palabras, hablo metafóricamente. La serotonina es una molécula fundamental en los estados de felicidad. Cuando una persona tiene un buen ánimo, cuando una persona está contenta. Yo, por ejemplo, ahora estoy contento con esta entrevista, estoy tan a gusto. Bien, pues esa serotonina, esa palabra, la mayor parte de ella la produce el tubo digestivo. Es cierto que el cerebro produce parte a través de los núcleos del rafe, del bulbo raquídeo, pero la mayor parte viene del tubo digestivo. Cuando una persona cuida de su nutrición, su cerebro funciona mejor, afecta a su personalidad. Cuando nosotros descuidamos lo que comemos y se rompe la barrera intestinal y empiezan a pasar productos tóxicos, sobre todo lo que se llama lipoproteína bacteriana, que es el producto más lesivo que puede existir, entonces se produce una hiperreacción, una sobrereacción del sistema inmune que puede producir daño colateral atacando células del cuerpo, entre ellas neuronas, produciendo enfermedad. Entonces, claro, estamos hablando de una conexión de lo que se llama el eje cerebro-intestino, de una importancia extraordinaria. De nuevo, ¿qué nos muestra nuestro propio organismo? Que todo está conectado, que la separación que vemos es una ficción. Lo mismo que en un bosque. Vemos cada árbol separado del resto, pero si nos metiéramos bajo tierra, veremos que hay conexión entre ellos. El árbol que está bien nutrido y ve un árbol que está débil, aunque parezca mentira, esto se ha demostrado, le manda nutrientes a través de las raíces. Hay micelos, hay hongos bajo la tierra que están soportando el bosque. Todo es relación en la naturaleza. Pero nuestros ojos no la ven. Nuestros ojos ven la separación entre los árboles, ven cuerpo, mente y espíritu. Todo está conectado. Nos tenemos que parecer más a los árboles, entonces, que si vemos a alguien que nos necesita, tengamos esa capacidad o esa empatía, que es otro tema que podemos discutir ampliamente, para involucrarnos y hacer algo al respecto. Pero también quiero hablar del autodiálogo, Mario, porque el autodiálogo y el poder, como me decías al inicio, que tienen las palabras, es algo que yo creo que en esta sociedad muchas veces se subestima. Tú estás diciendo constantemente cosas feas hacia tus persona o le hablas feo, por llamarlo de alguna manera, a tus semejantes y entonces esperas que todo te salga bien y es que no funciona así. No, de hecho, el llamado crítico interior es de lo más devastador que existe, es cuando utilizamos nuestro propio diálogo para atacarnos o para atacar internamente a otras personas. El problema es que eso utiliza una red que se llama la red frontoparietal o red neuronal por defecto, que es la que mantiene ese diálogo interno. Y el problema es que activa ese sistema que nos mantiene en alerta y en alarma, que se llama el sistema nervioso simpático. Muy bueno si yo me tengo que proteger de un peligro, muy peligroso si está constantemente activado porque genera un enorme desgaste del cuerpo por el enorme consumo de energía. Ese sistema nervioso simpático libera una hormona que se llama el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés crónico o distrés.
muy estudiado por el gran maestro estrés, el profesor austriaco Hans Selye. ¿Qué ocurre? Que ese diálogo interno es que no sirvo para nada, es que no hago nada bien, es que soy un desastre, es que soy muy mayor, es que soy demasiado joven, es que no me van a querer porque tal, es que me han dejado porque no hay quien pueda... Todo ese diálogo se convierte en bioquímica y esa bioquímica es capaz de activar genes que es mejor que estén dormidos y es capaz de desactivar genes que es mejor que estén despiertos. No olvidemos que la célula, el cerebro de la célula es su membrana, no es su núcleo, y está bañado, esa superficie está bañada, esa membrana, por moléculas, como decía maravillosamente la doctora norteamericana Candice Pert, por moléculas de la emoción. Claro, cuando esas moléculas son las moléculas del estrés, las moléculas de la tensión, las moléculas de la autoagresión, eso tiene un efecto directo en la expresión del material genético. Eso no quiere decir que no seamos firmes con nosotros mismos ante los errores. Quiere decir que no seamos duros. Quiere decir que no nos humillemos. Quiere decir que no nos llenemos de culpa y de vergüenza, sino que nos abramos a un aprendizaje aunque sea doloroso. Quiere decir que no hagamos leña del árbol caído. Quiere decir que dejemos de acusarnos, juzgarnos, condenarnos y castigarnos y empecemos a ser un poco más empáticos, comprensivos, amables, entrañables, tiernos y afectuosos. Porque si yo tengo un amigo que es afectuoso y sé que me quiere, cuando me tenga que corregir, es más fácil que le preste atención a que solo, a que solo conecte con esa persona cuando me dice cosas desagradables. Y estamos muchas veces hundiéndonos diciendo, no, es que los demás no me hablan bien. Claro, es que el primero que no te hablas bien eres tú. Si Eleanor Roosevelt fue una mujer muy valiente en una época muy difícil y dijo, nadie podrá hacerte sentirte inferior sin tu consentimiento. Claro. Es que somos nosotros los que estamos dando el consentimiento. Entonces, si nosotros no cuidamos de nuestro paisaje interior, ¿cómo vamos a exigir a los demás que lo cuiden? O sea que es tan importante ese autodiálogo, cómo nos hablamos a nosotros, que cómo le hablamos a los demás. Y me atrevería yo a decir que puede ser a veces hasta una consecuencia o que están directamente relacionados, ¿no? Porque uno a veces le habla a la gente como desafortunadamente se habla. Cada cual tiene su manera de, digamos, resolver este dilema. En mi caso, yo lo que hago es que en lugar de hablarme, o sea, regañarme, yo digo, bueno, esta vez no quedó muy bien, pero la próxima vez lo harás mejor. Hiciste Eso, lo que Lourdes. pudiste. A mí me ha servido eso porque uno tiende a decir, pero caramba, fallaste, qué torpe, que esto no quedó bien. Entonces uno dice, bueno, hice lo mejor que pude con lo que tenía en ese momento, la próxima vez lo haré mejor. Lo que tenemos que pensar es lo siguiente, yo estoy 100% de acuerdo con lo que acaba de comentar. ¿Tú qué le dirías a una persona a la que quieres mucho si quisieras que esa persona mejorara? Pues le dirías algo que le ayuda a corregirse, no algo para castigarla. Entonces, tú no quieres añadir sufrimiento al que tiene una persona si tú la amas realmente. Y tú vas a añadir sufrimiento si la castigas, si la humillas, si la avergüenzas, si le dices palabras feas. Bueno, pues da la sensación de que no nos amamos demasiado porque al dolor propio de haber cometido un error, a todos nos duele, yo no creo que haya nadie en el mundo que cometa errores aposta, le añadimos el sufrimiento del autocastigo. Pues pensemos qué le diríamos a una persona a la que de verdad amamos y le hablaríamos, pues como has dicho tú perfectamente, oye, no lo has hecho muy bien, es verdad, no lo has hecho muy bien, pero ahora para corregirte, ¿qué puedes hacer? Pensar qué es lo que puedes aprender. ¿Cuándo te castigas? Cuando dices, no lo has hecho muy bien, qué inútil eres, es que no das pie con bola, qué desastre. Entonces estás añadiendo sufrimiento. ¿Quién haría eso con un ser querido? Nosotros. ¿Qué quiere decir? Que no nos amamos lo suficiente. ¿Por qué no nos amamos? Porque no sabemos la grandeza que tenemos. No nos damos cuenta de que somos hijos de Dios y que, por tanto, nuestro linaje es extraordinario, nuestro linaje es bendito, nuestro linaje es mágico. Me es igual que le llamemos hijos de Dios, hijos del amor, pero es así. Y entonces, ¿qué quiere decir? Tú, a una persona de esa dignidad, a un hijo, a una hija del amor, amor con mayúscula, ¿cómo la vas a humillar? ¿Cómo la vas a despreciar?
¿Despreciarías a un rey? ¿Despreciarías a una reina? Cada uno de nosotros somos eso, reyes y reinas, todos sin excepción, independientemente de lo que uno tenga, tenga mucho, tenga poco, en base a lo que somos, a nuestro propio linaje. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta que no aprendamos a amarnos, ¿cómo vamos a amar a los demás? Claro. Nadie puede dar de lo que no tiene. Nuestro amor seguirá siendo un trueque. Yo te quiero si tú eres como yo quiero que seas. Yo te quiero si tú haces las cosas que yo creo que tienes que hacer. El amor auténtico es un amor sin condiciones. Yo te amo porque veo en ti la grandeza y la luz que existe. Claro que es desafiante. Es tan desafiante que se nos ha dado una vida para que aprendamos esa única asignatura. Increíble, increíble y poderoso ese comentario. Em, el miedo. El miedo es algo que está en nuestras vidas, está presente, todos lo hemos sentido, pero también he leído que el miedo se puede utilizar a nuestro favor. ¿Cómo utilizar el miedo a nuestro favor? Si cambiamos las letras dentro de la palabra miedo, nos encontraremos con que surge una medio. El miedo como medio. ¿Qué quiere decir? El miedo es una emoción fundamental para defendernos de peligros reales. Sin esa capacidad de reconocer el peligro, sin esa capacidad de poner en marcha reacciones de ataque, huida o bloqueo, no habríamos sobrevivido durante más de 2 millones de años, que es lo que lleva la especie humana sobre la Tierra. El problema, por tanto, no es el miedo, el problema es lo que activa los mecanismos del miedo. Y aquí es donde entra la mente catastrofista, la mente que lleva al pasado para decirte, cómo se descubra aquello, estás hecho polvo, que te lleva al futuro, cómo sucede aquello que, por cierto, muy probablemente va a suceder, se acabó tu vida. Entonces, claro, ni hiciste nada como para merecer semejante condena, ni tienes por qué pensar en un futuro que va a ser tan tremendamente horrible o horroroso. Entonces, por eso, eh, el mundo más amable no es el mundo mental, es el mundo real. Por eso yo invito a las personas con las que hablo a que sencillamente exploren eso que les da tanto miedo y que se hagan una pregunta, ¿cuál es el pasito más pequeño que me atrevo a dar? Y se van a dar cuenta de que la mayor parte de los miedos son creaciones mentales. Entonces, el miedo se convierte en el medio para que tú puedas progresar. Cada vez que haces frente al miedo, estás expandiendo tu zona familiar, tu área de confort, un área donde te sientes seguro, pero donde no creces. Y por eso uno tiene que ver ese miedo no como algo que le asuste, sino algo que le inspire para dar un paso hacia adelante. Ese es el truco con el miedo. Claro, ese es uno de los trucos que funciona en muchos casos. Hay veces que la mente con sus automatismos nos atrapa, claro que sí, pero es algo que ayuda muchísimo. Lo mismo que ayuda, por ejemplo, el no poner la atención en eso que te da miedo, sino quitarle la atención y llevarlo a la respiración. Uno de mis maestros descubrió, utilizando resonancia funcional magnética, que es una técnica de neuroimagen, un profesor norteamericano, descubrió cómo cuando una persona practica meditación, el núcleo central del miedo, que es el que genera las reacciones de miedo, se hace más pequeñito. Imaginemos lo que es vivir con menos miedo, menos asustados, con suficiente sensatez para no meternos en peligros reales, para no hacer cosas que son riesgos innecesarios, pero también con suficiente valentía para seguir creciendo y evolucionando. Definitivamente. Yo soy sobreviviente de cáncer y doy fe de que la diferencia entre tener un pensamiento positivo o un pensamiento negativo es impresionante. Lo que hace en el cuerpo, aparte obviamente de lo que hace en tu estado de ánimo. La mayoría de los seres humanos creo que estamos en ese proceso, y quiero pensar, estamos en ese proceso de querer ser nuestra mejor versión, ser mejores seres humanos. Y había un concepto que ya tengo entendido que no, ya se descartó, no es cierto, que ya uno con la edad
pues no generaba nuevas neuronas. Entonces era algo así como que si llegabas a ser persona mayor, estabas en la tercera edad, ya no había mucho que pudieras hacer para cambiar o para mejorar ciertas cosas. Y ahora pues me entero afortunadamente que no es así. Me gustaría que nos hablaras un poco sobre eso, sobre la importancia, de nuevo, de los pensamientos en nuestro bienestar, pero de algo tan específico como eso, ¿no? Que de lo de las neuronas. Yo hace 15 años escribí un libro que se llamaba Reinventarse tu segunda oportunidad y que sigue por ahí funcionando, ¿no? Y yo hablaba precisamente de la neuroplasticidad. Y esto tuvo un impacto enorme porque no hablaba casi nadie de la neuroplasticidad. Y me preguntaban, ¿es posible que yo, con determinada edad que tengo, pueda generar nuevas neuronas? Naturalmente que sí. La neuroplasticidad es uno de los hallazgos más ilusionantes que la neurociencia ha hecho. Es la demostración de que nuestro cerebro no es estático, sino que está constantemente remodelándose de la siguiente forma. Número uno, formación de nuevas neuronas a partir de células madre. Número dos, formación de nuevos circuitos de tal manera que conexiones, que neuronas que no estaban conectadas empiecen a conectarse, o neuronas que estaban pobremente conectadas se conecten más. ¿Qué favorece esa neuroplasticidad? Pues muchos temas, como por ejemplo el ejercicio físico, favorece la neuroplasticidad por la liberación de una neurotrofina que favorece eso. La alimentación correcta, la alimentación adecuada favorece la neuroplasticidad. Tener ilusión en la vida, atreverse a hacer cosas nuevas, favorece la neuroplasticidad. Tener una dimensión espiritual de la existencia, un propósito por el que vivir, favorece la neuroplasticidad. ¿Qué bloquea la neuroplasticidad? Para no extenderme, la ansiedad permanente, la sensación de impotencia, la desesperanza, los pensamientos negativos. ¿Cómo lo hacen? Porque producen una liberación de cortisol y una liberación de un neurotransmisor, es decir, una hormona intracerebral, para que nos entendamos, de carácter excitador, que es el glutamato. El cortisol y el glutamato, cuando han subido a determinados niveles en el cerebro, activan un gen en la neurona que se llama el gen de la muerte celular, el gen de la apoptosis. De tal manera que la neurona que no tenía que activar ese gen porque no tenía todavía que morir, activa ese gen, entra masivamente calcio y la neurona explota, la neurona muere. Veamos cómo realmente los pensamientos naturalmente que afectan a la neuroplasticidad, tanto en el sentido positivo, crecer, mejorar, evolucionar, atreverse a aprender cosas nuevas independientemente de la edad, como desde el punto de vista negativo, la impotencia, yo ya soy muy mayor, para mí ya no hay futuro. Todo eso, claro que afecta. Y en estructuras tan importantes como los hipocampos, centros de la memoria y el aprendizaje, y la región prefrontal, que es la corteza prefrontal, que es la base del cerebro ejecutivo. Es decir, el que os ayuda a tomar buenas decisiones, a aprender cosas nuevas, a entender temas distintos, etcétera, etcétera. Es decir, nos afecta completamente. Definitivamente que en tus libros, mencionaste uno en particular, pero en todos tus libros tú siempre siento yo que rompes con lo establecido, ¿no? Nos traes información de cosas que a través de las investigaciones en las que has estado involucrado, pues decides compartir afortunadamente con nosotros ese conocimiento. Mi tema favorito es la gratitud. No ha habido una persona que haya pasado por este podcast, que ya tiene casi 100 episodios, no importa quién haya sido, porque aquí también vienen personas de la farándula, ¿no? Artistas, Claro que sí, cantantes, maravilloso. etcétera. Y a todos les hago esta pregunta y traigo ese tema, primero porque, como te comentaba, es mi tema favorito y además porque entiendo que es tan importante vivir en gratitud. ¿Cómo podemos nosotros entrenarnos a vivir más en gratitud teniendo en cuenta que no se trata de la negación de los problemas? Porque hay quien dice, bueno, es que a mí me va todo tan mal que cómo yo me voy a sentar a agradecer. ¿Agradecer qué? Bueno, mi teoría es que siempre hay algo, y sé que compartes eso conmigo, siempre hay algo por lo que podemos agradecer. Entonces, llévanos un poco por el proceso y cómo alguien que está pasando por un mal momento puede ser agradecido. Mira, es
tan importante lo que dices que voy a procurar articularlo lo mejor posible. Primero con un ejemplo. ¿Por qué es verdad lo que dices? Es verdad que cuando una persona está pasando por un mal momento y tú le dices, vive en gratitud, puede resultar hasta ofensivo. Entonces voy a poner un caso concreto. Un amigo mío montó una fundación en Ivo. Ivo está en África. En Ivo mueren constantemente por paludismo, sida, hambruna, de todo, ¿no? Y él se quedó muy impresionado de verles los sonrientes que estaban. Y eso le tenía totalmente descolocado, no lo entendía. Entonces un buen día a uno de los habitantes de allí con el que tenía muy buena relación le dijo, oye, ven para acá, cuéntame tú esa sonrisa de dónde viene. Dice, de mi agradecimiento por estar vivo. Y dice, pero bueno, pero míralo, si estáis cada 2 por 3 muriéndos. Y él dijo, por eso, cuando yo me despierto y veo que estoy vivo, agradezco eso. Es decir, es impresionante Fuerte. Qué la fuerte. lección que nos dan personas que lo han perdido todo o casi todo y siguen amarrándose a algo para estar agradecidos. Vivir en gratitud es lo opuesto a vivir en la queja. Vivir en gratitud activa el sistema nervioso parasimpático, que es el responsable de la protección y renovación de cada tejido de nuestro cuerpo. Vivir en la queja activa el sistema nervioso simpático, que es el que nos desgasta, el que reduce el funcionamiento del sistema inmune, el que libera cortisol. ¿Cómo se entrena una persona? Pues tiene que entrenarse poco a poco porque, lo has dicho muy bien, es un entrenamiento. Nos hemos entrenado en la queja, en lo que nos falta y no en lo que tenemos. Entonces, antes de acostarte, cuando estés a punto de dormirte, recuerda 3 cosas que han sucedido durante el día por las que te sientes agradecido. 3. Por la mañana, cuando te despiertes, antes de poner los pies fuera de la cama, recuerda 3 cosas por las que te sientes agradecido. Por ejemplo, pues me siento agradecido de que estoy vivo. Me siento Sí. agradecido de que mi pareja también está viva. Me siento agradecido de que he dormido en un colchón y no en el suelo. Me siento agradecido de que he dormido bajo un techo, no al aire libre, en un sitio inhóspito. Y eso se sabe, eso tan sencillo, que son gestos de agradecimiento, eso no es ni siquiera vivir en gratitud. Se sabe que tiene un impacto, por ejemplo, en el funcionamiento del corazón, un efecto favorable, en el funcionamiento del sistema inmune y en el funcionamiento del sistema endocrino. Y esto de los que más lo han apoyado y más lo han investigado, no es ni más ni menos que la clínica Mayo, en Rochester, Minnesota, una de las mejores del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es un desaprender tanta queja y empezar a celebrar tanta cosa que damos por hecho hasta que no la tenemos. Sí, y hay otra cosa relacionada a eso que me estabas comentando, y es que este podcast se llama En Positivo porque es lo que trato de transmitir y como trato de vivir. Pero viniendo de alguien como tú con tanto conocimiento, ¿qué es para ti vivir en positivo? Vivir en positivo es darle más peso a la solución que al problema. Es darle más peso a lo que tienes que a lo que te falta. Es darle más peso a dónde has llegado que a dónde te falta por llegar. Es darle más peso a lo bello de la vida que a lo feo de la vida. Es darle más peso a la grandeza de las personas que a la mezquindad de las personas. Es darle más peso a tus virtudes que a tus defectos. Es darle más peso a la grandeza de la vida que aquello que le quita grandeza a esa misma vida. Es donde pones sobre todo tu atención. Porque claro, si yo pongo mi atención en las cosas bellas de la vida, si yo pongo mi atención en la grandeza de la vida, estoy más preparado para ir cambiando las cosas feas de la vida, las cosas que no funcionan bien. Yo hace poco una persona le recomendaba que antes de ponerse a ver las noticias, el periódico, la televisión, etcétera, etcétera, que cuidara de su estado interno. Y entonces me dijo, bueno, pero es que con lo mal que está el mundo, le dije, si lo más importante cuando te levantas no es cómo está el mundo, sino cómo estás tú. Porque si el mundo está mal y tú estás bien, vas a poder influir a que el mundo esté un poquito mejor, por lo menos tu mundo de alrededor. Pero si Wow, qué tú, poderoso. claro, si tú
dices, yo voy a estar como está el mundo, tú ya no eres parte de la solución, eres parte del problema. Entonces, ¿tú qué quieres ser? ¿Parte de la solución o parte del problema? Y claro, se me quedó la persona diciendo, pues, pero tiene mucho sentido. Digo, claro que tiene sentido. Lo que pasa es que no nos ponemos a pensar en eso. Entonces, si yo pongo más peso en lo positivo, al tener un mayor estado de ánimo, una mayor ilusión, un mayor entusiasmo, voy a poder mejorar las cosas, porque voy a tener energía para hacerlo. Pero si pongo mi atención en lo que me falta, en lo que no tengo, en mis defectos, ¿cómo voy a tener energía para llevar algo de solución a este mundo? Si no se nos pide que lo resolvamos todo, se nos pide que resolvamos algo. ¿Yo cómo voy a resolver algo si estoy metido, atrapado en la oscuridad, la desesperanza, la sensación de impotencia? Pues es tan importante que cuide mi clima interno si quiero tener un impacto en el clima externo. Maravilloso, porque pareciera, muchas veces uno se cuestiona y uno dice, bueno, yo estoy tratando de hacer las cosas bien, pero yo no puedo cambiar el mundo. Yo no puedo hacer que todo lo que está ocurriendo deje de ocurrir, pero es específicamente lo que tú acabas de explicar con tanta claridad. Se trata de que poco a poco estás contribuyendo. De lo contrario, estarías contribuyendo precisamente al status quo, a que si las cosas entiendes tú que están mal, sigan estando mal. Déjame que te haga una pregunta, Lourdes. Si tú te enteras alguna vez, que posiblemente te lo han dicho, pero imagínate que alguien te dice, Lourdes, haber visto tu podcast ha evitado que yo me suicidara. Y yo te preguntara, Lourdes, ¿tú estás haciendo algo para impactar el mundo? ¿Tú qué dirías, sí o no? Que sí, definitivamente. Por supuesto, por Convencida de supuesto. eso. Sí. Porque has afectado a una sola persona, pero la has afectado de una manera tan imponente que cómo alguien puede decir, no, Lourdes no está teniendo impacto en el mundo. Oye, Lourdes ha evitado que una persona se quita la vida, le ha devuelto la alegría a esa persona. Entonces, ¿cómo podemos pensar que si no tenemos un impacto positivo en más de una persona, no estamos afectando al mundo? Tú imagínate lo que sería que cada uno de nosotros, Lourdes, impactara a una persona positivamente. O sea, es que transformaríamos el mundo entero. Entonces, claro, ¿qué quiere decir? Que tenemos que ser conscientes de que cuando tú pones un verdadero amor en lo que parece ordinario, lo conviertes en extraordinario. Y además tiene un impacto muy superior al que te imaginas. Hay una obra literaria que a mí me conmueve, de Víctor Hugo, Los Miserables. Al pobre Jean Valjean, condenado injustamente por robar una hogaza de pan para salvar la vida a su sobrino que se está muriendo de hambre, se le condena a una pena horrible. Se escapa. Llega a la casa de un obispo. El obispo le acoge a pesar de su aspecto tan amenazador. Por la noche, Jean Valjean se lleva los candelabros de plata, le atrapa la policía, le lleva al obispo. Y el obispo podría decir, hombre, encima que te ha cogido y me robas, a la cárcel de por vida. Y dice, se los he regalado yo. En ese momento, el corazón del héroe de la historia, Jean Valjean, da un salto. Y este hombre se convierte en un benefactor para miles de personas. Ese es un efecto en cadena. Entonces, ¿cómo puede uno pensar que si tiene un impacto, aunque solo sea en una persona, no está impactando en el mundo entero? Es que Claro, es una una forma persona nunca logras afectar a una persona porque lo que le pasa a esa persona impacta a toda la natural, sociedad. naturalmente. Entonces, que no nos engañe esta alucinación de pensar, no, ¿yo qué voy a hacer? No, claro que sí. Todos tenemos la responsabilidad de tener un impacto. Todos somos una luz en el mundo. Y esa luz puede alumbrar el caminar de una persona en momentos increíbles. Mira, Lourdes, hay testimonios de personas que han decidido no quitarse la vida porque alguien totalmente desconocido les sonrió de tal manera que les devolvió la alegría por vivir, la ilusión por vivir. Es decir, podemos tener un impacto tan grande, tan sorprendente. Entonces, no nos obsesionemos con cambiar el mundo mundial de una forma glamurosa. Eso es un juego del ego, por favor. Es un juego del ego envuelto en contribución. Enfoquémonos en nuestro círculo de influencia. ¿Qué puedo hacer yo hoy para aliviar la carga del que sufre? ¿Qué puedo hacer yo para llevar un poco de claridad mental al que vive en la duda? ¿Qué puedo hacer yo para ayudar
a alguien a tener confianza cuando está atrapada esa persona por el miedo. Y te van a salir un montón de cosas. Y eso es lo que le va a dar un verdadero sentido a tu día. Y ese es el verdadero propósito. Entonces, yo creo que esa es nuestra responsabilidad, levantarnos de una manera tal que seamos parte de la solución y no parte del problema. Nosotros, a ver, hablamos de cómo, hemos estado hablando de cómo hay esta conexión entre lo que nosotros estamos generando y lo que pasa afuera en nuestro cuerpo. Y hay Ajá. algo de tantas enseñanzas que he obtenido de ti que me encanta y que lo pongo en práctica, que es que tú dices que el cerebro no entiende si uno está sonriendo porque en realidad ha pasado algo bueno o uno está sonriendo falsamente para engañarlo y reacciona positivamente de todas formas. Entonces tú nos invitas a que a veces, aunque uno no tenga ganas, haga el gesto de que se está riendo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, a mí ha habido un psicólogo que me ha influido muchísimo, ya murió en 1910, fue catedrático de la Universidad de Harvard y yo he leído parte de su obra es extensa y profunda, el profesor William James. Y él decía, atrévete a pesar de tu miedo y te sentirás valiente. El pájaro no canta porque es feliz porque canta. ¿Qué nos estaba diciendo? Nos estaba diciendo algo que fue lo que consideró un gran descubrimiento y claro que lo era que tu actitud, tu disposición, que la eliges tú, tiene un impacto en lo que sucede. Respecto a la sonrisa. Cuando una persona sonríe, aunque no tenga ganas, está mandando un mensaje al cerebro. ¿Cuál es el mensaje? Las cosas están bien. Yo no voy a sonreír si las cosas no están bien. Oye, pero no lo siento, no importa. En inglés dice fake it until you make it. Fíngelo hasta que lo logres. Entonces, ¿qué ocurre? Que el cerebro empieza un proceso y dice, oye, pues yo estaba muy enfadado o yo estaba con mucho miedo, pero el cuerpo me está diciendo que está bien, porque si no, no sonreiría. Y si yo mantengo la sonrisa, y esto se ha demostrado ya en bastantes experimentos, entonces el cerebro dice, pues tengo que cambiar el chip. Y entonces empiezas a sentirte mejor. Es curiosísimo. Fíjate, Lourdes, que se ha probado hasta con un lapicero en la boca, que me obliga a estar así, porque tengo que abrir la boca. Solo con eso. O sea, imagínate. Increíble. Me decía una persona así un poco que se lo tomó a guasa, me decía, entonces, ¿tú qué quieres que vaya? ¿A mi casa con un lapicero en la boca? Y le dije, mejor que vayas a tu casa con un lapicero en la boca que con la cara que tienes ahora. Por lo menos se van a reír y te van a decir, querido o papá, qué gracioso eres, ¿qué haces con No, el seguro la lapicero? mujer Porque lo va a tratar mal. con la cara que tienes ahora, como vayas así a tu casa, les vas a dar un susto. Definitivamente, definitivamente. Hablemos también ahora del síndrome del impostor, que no es otra cosa que uno piensa que uno está haciendo algo bien o que los demás lo perciben así, pero que en realidad uno está engañando porque uno ni es tan bueno ni está haciendo las cosas tan bien. ¿Cómo manejarlo? Porque es real. Yo creo que todos los que hemos sabido que eso existe y que se le llama así, hemos dicho, sí, ¿cuántas veces yo pensé que algo que estaba haciendo no era tan bueno y resulta que sí lo era yo que me estaba saboteando de alguna manera? Sí, el síndrome del impostor es algo muy generalizado. Es muy difícil encontrar a alguien que de forma real no lo experimente. Y es porque en general tenemos una pobre imagen de nosotros mismos. Y cuando alguien nos aprecia mucho o valora cosas que hacemos, decimos, si realmente vieras cómo soy, si descubrieras la realidad, te darías cuenta de que no soy ni tan simpático, ni tan buena persona, ni tan eso. Entonces, es una de las cosas que nosotros creamos, generamos, para sentirnos mal incluso cuando hacemos las cosas bien. Es curioso, sentirse mal incluso cuando uno hace las cosas bien. Por la Resulta duda. que, claro, que de repente te dicen una cosa, oye, enhorabuena por lo bien que has gestionado este conflicto. Y tú puedes decir, si supieran la verdad, si supieran que en mi casa no soy capaz de gestionar nada, ¿qué impostor soy? ¿Puedo decir eso o puedo decir, mira, quizás en casa todavía no he logrado resolver los conflictos, pero al menos con otras personas lo estoy consiguiendo.
hay un camino, hay una posibilidad. Fíjate qué diferente. El primero te hace sentirte mal por hacer algo bien. Y el segundo te dice, hago bien algo en un contexto, ahora voy a ver cómo lo puedo hacer en uno, a lo mejor más desafiante porque hay más componente emocional involucrado. Fíjate qué diferente cómo la interpretación que hacemos tiene un impacto. En el primer caso, me voy boicoteando. Prefiero que no vean que hago las cosas bien porque soy un impostor. Y en el segundo, voy a seguir haciendo las cosas bien porque seguro que así aprendo cada vez a hacerlo mejor. Son dos maneras radicalmente distintas de ver las cosas. Y donde entra nuevamente el autodiálogo que discutimos hace un rato. Yo soy periodista hace más de 30 años y siempre he hecho hard news, noticia dura, ¿no? Noticia fuerte. Y esto es mi emprendimiento en positivo, es mi contribución personal y digamos mi propósito. Pero aún estando siempre en el mundo de las noticias, aún siendo creadora de contenido, me preocupa el impacto que eso tiene en la gente, sobre todo en los jóvenes. No solo las noticias, sino las redes sociales, porque hay como un poco de descontrol de lo que se ve ahí y de cómo se interpreta lo que se ve ahí. ¿Cuál sería tu consejo en un mundo como este donde no podemos desaparecer las redes sociales, ni podemos desaparecer las malas noticias, ni el rumbo que muchas veces parece llevar el mundo? ¿Qué Eh, hacemos nosotros por nosotros mismos? Yo creo que tenemos que separar lo que es lo digital de lo analógico. ¿Qué es lo digital? Blanco o negro, redes sociales sí, redes sociales no. Lo analógico, determinadas redes sociales sí, determinadas redes sociales no. Determinado tiempo en las redes sociales sí, determinado tiempo en las redes sociales no. Las redes sociales tienen un aspecto súper positivo. Tú, yo, estamos llegando a muchas personas con un mensaje que busca ayudar y ser ilusionante gracias a las redes sociales. Si no, no estaríamos llegando. ¿Cuántas personas nos dicen desde su generosidad y su cariño que lo que hemos compartido en redes sociales les ha ayudado mucho? Luego hay una dimensión muy positiva. Hay una dimensión negativa, como lo hay en todo. Hay personas que utilizan el dinero para ayudar a los demás y hay personas que utilizan el dinero para destruir a los demás. Entonces, depende de cómo se utilicen. Entonces, ¿qué podemos encontrar en las redes sociales? En las redes sociales podemos encontrar inspiración, podemos encontrar información valiosa, podemos encontrar apoyo, podemos encontrar guía, podemos encontrar camino. ¿Qué podemos encontrar también? Información falsa, podemos encontrar mensajes que generan desánimo, podemos encontrar mensajes fraudulentos y maquiavélicos. Entonces, ¿cómo podemos navegar en esas redes sociales? Si podemos encontrarlo todo, desarrollando algo que se llama el criterio, la capacidad de cribar, la capacidad de reflexionar. Si alguien te dice algo, en lugar de, uy, fíjate, me he enterado de esto, y convertirte en una cadena que extiende una mentira, decir, ¿qué? No sé, hay algo en esto, y te pones a investigar por tu cuenta. Dices, a ver qué hay de esto. Entonces vas trabajando tu criterio, porque si no trabajas tu criterio, pues es como el que no trabaja su ética y se encuentra con el dinero, pues va a hacer cosas que no son éticas. Pero quien trabaja su ética y de repente se encuentra con el dinero, utilizará el dinero de una forma ética. Entonces al final tenemos que trabajar ese criterio, porque en las redes sociales hay cosas maravillosas y hay cosas que son muy dañinas. Y luego, por otro lado, también entender que el tiempo que pasemos en las redes sociales es como el tiempo que pasemos con el móvil. Tenemos que determinar cuál es. Nuestra vida no puede estar apegada completamente a las redes sociales o al teléfono, porque si no, ¿qué ocurre? Pues que ves que llega una persona a una fiesta, como no conoce a nadie, en lugar de hacer el esfuerzo de presentarse y saludar, se pone en un rincón y se pone a chatear como diciendo, yo no estoy solo, yo no estoy sola. Bueno, has perdido una posibilidad de crear nuevos amigos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, Pues es que tampoco. crea la ilusión, cuando uno está en redes o cuando uno está en el móvil, crea la ilusión de que estás acompañado, pero en realidad te estás aislando porque, como tú dices, estás en una fiesta y no estás compartiendo, estás en una cena, Claro, estás mirando el celular y nadie se está hablando. el solo hecho de tener el móvil en la mesa cuando se está comiendo o cenando o desayunando, ya genera distracción, aunque no lo estés usando. Entonces tenemos que
de alguna manera gestionar esa atención y ese espacio vital para que nos dé lo mejor de lo que ofrecen las redes sociales y no lo peor. ¿Qué ocurre? Que cuando una persona es adicta a las redes sociales, está constantemente liberando una hormona de la que llevo hablando yo muchísimos años, que es un neurotransmisor y que también funciona como hormona, hormona por la sangre, neurotransmisor en el cerebro, que es la dopamina. Entonces se hacen adictos a la dopamina, utilizan los mismos mecanismos de recompensa que utiliza, por ejemplo, el azúcar y que utilizan algunas drogas. Entonces, te haces adicto, ya no puedes estar sin chatear, no puedes estar sin estar en el juego de Internet. No, entonces, esa adicción uno tiene que controlarlo porque se convierte en una adicción física. Entonces, la dopamina cada vez pide más, 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 y aunque el cerebro va cortando los receptores de la dopamina porque se quiere proteger, a su vez aumenta cada vez más la necesidad, necesitas cada vez más sobreestimulación, entonces tenemos que tener cuidado con eso. Y corres el riesgo de aislarte, ¿no? Como comentabas. El hecho de Claro, que crees que estás acompañado, pero no, te estás aislando porque no estás yendo al mundo real. Es como si fuese un mundo virtual este que nos traen fíjate, las redes sociales, fíjate, de las Lourdes, en cuales el yo soy, aspecto. aclaro, muy fanática precisamente por lo que tú también dijiste al principio, porque yo pienso que yo escogí las redes para aportar. El que Claro, para otra cosa, bueno, eso ya es su responsabilidad. claro, eso, sobre todo cualquier persona que utilice las redes sociales, digo, que genere contenido en las redes sociales, a mí me parece muy bien que eso pues también le ayude a darse a conocer. Eso está muy bien. Pero el elemento esencial, desde mi punto de vista, de mi perspectiva, es que su intención más profunda sea contribuir al bien de los demás, con aquello que le esté funcionando en su vida, con mensajes que cree que pueden llegar. Es decir, que piense en cómo ayudar a los demás a través de las redes sociales, que piense en eso. Y luego eso te volverá, aunque no lo busques, te volverá de formas que a ti también te va a ayudar, aunque no sea lo fundamental. Pero mira, es lo mismo que el periodismo. El periodismo es una profesión muy importante y tiene una enorme responsabilidad, porque las noticias que haces llegar tienen un impacto en las personas. Pues lo mismo pasa con la persona hoy en día que tiene sus redes sociales y tiene la capacidad de llegar a un determinado número de personas. Tiene una responsabilidad. ¿Qué es lo que estoy haciendo llegar a esas personas? ¿Las estoy ayudando en su camino interior, en su proceso de mejorar o en su proceso de sentirse bien? Si no tenemos que hablar tampoco de cosas profundas, pues ser cosas entretenidas, cosas divertidas, Claro. cosas que animan. Una receta de cocina importantísima, cómo apoyar la cocina o la música o un deporte o un vestido que crees que le va a sentar bien a una persona o un viaje que crees que le puede ir bien. Pues todo eso está muy bien, pero que no busquemos las redes sociales para meter toxicidad, para meter veneno, que tengamos ese concepto de la responsabilidad. Estamos viviendo unos momentos de división y polarización, sobre todo aquí en Estados Unidos, pero me atrevo a decir que a nivel mundial. Y la pregunta sería, ¿cómo de alguna manera nosotros, sabiendo que esa es la situación, podemos hacer un esfuerzo quizás por ver la verdad en los otros, por tender puentes en lugar de seguirnos separando? Muy bien. La polarización es de las cosas efectivamente más desafiantes que puede haber. Y nosotros, ante esa polarización, lo que tenemos que buscar por encima de todo es la unión. Es decir, no resonar con esa polarización, sino todo lo contrario, buscar la unión. Es mucho más fácil que yo me encuentre con la otra persona si estoy constantemente buscando algo bueno en esa persona que si estoy constantemente reforzando los defectos que veo que tiene esa persona. Entonces, nosotros lo que tenemos que buscar es no cuál es la solución o el abordaje más fácil, sino el abordaje más inteligente. Hoy sabemos perfectamente que todos somos necesarios, que todos somos necesarios. Y la única manera de que podamos trabajar de forma conjunta para resolver los grandes desafíos a los que este mundo se enfrenta es trabajando juntos. Y no podemos trabajar juntos si demonizamos al enemigo. Mira, yo me acuerdo
Hace muchos años tuve la gran suerte de poder escuchar al general norteamericano Colin Powell. Colin Powell fue el secretario de Defensa con varios presidentes distintos y por tanto tenía una visión extraordinaria. En aquella época él era el secretario de Estado de Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev era el presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y él contó, estaba yo cuando lo contó, Colin Powell, él contó la reunión que tuvo lugar en el Kremlin entre Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev. Estaba él como representante de todo lo que era la defensa norteamericana y estaba su homónimo de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con los traductores. Y una mesa muy larga, en un extremo Mikhail Gorbachev y en otro Ronald Reagan. Y Ronald Reagan estaba súper tenso. Y Mikhail Gorbachev, que quería acabar con el comunismo, intentaba conectar con él. Pero Reagan estaba súper rígido, súper rígido. Hasta que en un momento determinado, Gorbachev le dijo a Reagan: presidente Reagan, se va a tener que buscar usted otro enemigo. Wow. Porque yo ya no voy a ser su enemigo. En ese momento, la cara de Reagan se transformó. Se levantó y le dijo: me llamo Ron. Se acercó a Gorbachev y se dieron la mano. Y dijo, decía Colin Powell en ese momento: supe que se acababa la Guerra Fría. Se Wow. va a tener que buscar otro enemigo. Yo ya no voy a ser su enemigo. Y Entonces, entonces claro, el otro baja las defensas, porque al claro, claro, en ese momento. comentario así, imagínate. Claro, porque ten en cuenta que en aquella época todo lo que había, el lío que había habido y no sé qué, pues claro, era. Y de repente este hombre dice: sí, que no quiero ser su enemigo. No quiero ser su enemigo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no. O sea, si uno nos ve como enemigos, nosotros no debemos ver a esa persona como enemiga. Y eso es lo que va a favorecer el encuentro, porque hay algo bueno en todo ser humano. Hay algo bueno en todo ser humano. La verdad no está solo en un lado. La verdad no está solo en un lado, pero claro, al final entramos en lo que se llama un mecanismo de colusión egoica, que es: yo tengo razón, tú estás equivocado. Y claro, entramos en ese juego en el que es muy fácil entrar y en el que todos perdemos, en el que todos perdemos. Mientras que el otro juego, el juego del ser, el juego del encuentro, es un juego en el que todos ganamos. La clave es buscar puntos de encuentro, como La clave siempre es buscar puntos de encuentro, siempre que buscar siempre los puntos hay. de encuentro. Siempre los hay, pero hay que buscar con paciencia y con profundidad. Y la otra persona lo va a notar, la otra persona lo va a notar, lo va a sentir. Entonces, yo practiqué artes marciales muchos años y en el aikido, por ejemplo, te dan un golpe, pero tú no respondes como en el karate con un bloqueo y un contraataque. Tú te pones, te apartas de un lado, te vas a un lado, como diciendo: no, yo no, no. Y entonces rediriges al oponente en una dirección. Entonces, esto es como una metáfora como para decir: si no es un choque frontal, no, y tú más, pues tú más, yo tengo más razón que tú, y tú más, y no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestra atención, ¿a dónde va? A los defectos del otro. Y si va a los defectos del otro, ¿qué vamos a ser incapaces de ver? Las virtudes del otro. Y como no las vemos, decimos: no existen. Yo ahora mismo no veo lo que tengo detrás de la pantalla blanca, pero ¿puedo decir que no existe? No, simplemente que no la veo porque no estoy mirando más allá de la pared blanca. Entonces, eso es lo que nos pasa. Tenemos que superar el juego del ego, sobre todo del ego herido, del ego que se siente atacado y busca contraataque, busca venganza, busca retaliation. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Para alguien que tiene tanto conocimiento como tú de estos temas, Mario, quizás esta sea la pregunta más difícil y desafortunadamente para mí, que quisiera seguir hablando contigo, pues va a ser la pregunta final. Si tú solo pudieras darle un consejo a alguien que nos está viendo o escuchando y que está buscando mejorar sus vidas, de nuevo, convertirse en su mejor versión, ¿cuál sería? Lourdes, yo soy muy cauto a la hora de dar consejos porque no soy quien para darlo. Yo hago propuestas y haré una Pues está propuesta muy clara, perfecto. Cambiamos la palabra. Las una palabras tienen propuesta, poder. Las palabras tienen sí, poder. una propuesta muy clara. Aprendamos a amar. Wow. A amar lo que hacemos, a amar lo que somos,
a amar a las otras personas. Y cuando metemos amor en la ecuación, ¿sabes qué es lo que desaparece? El miedo. Y si desaparece el miedo, ¿sabes a quién se lleva con él el miedo que desaparece? A la ira. Porque la ira es el otro lado del miedo. Y si te has llevado el miedo y te has llevado la ira, ¿qué te queda? Pues te queda la alegría y la confianza. ¿Qué necesitamos todos? Alegría y confianza. Wow, poderoso como todos los mensajes que nos has dado. Sé que vas a darnos el privilegio de venir acá a Estados Unidos con tu nueva propuesta. Atrévete y haz lo imposible. Así se llama la conferencia que vas a dar en diferentes lugares. Yo estoy profundamente agradecida, de verdad, por este tiempo. Sé que eres una persona sumamente ocupada y no sabes la alegría que me dio saber que nos ibas a dar la oportunidad de entrevistarte. Te deseo mucha suerte en la gira, mucha suerte en la vida. Te agradezco en nombre de todas las vidas que han cambiado, entre ellas la mía. Y ojalá tengamos al doctor Mario Alonso Puig por mucho tiempo para seguir dándonos esa aportación y haciéndonos convertirnos en lo que queremos, mejores seres humanos. Muchas gracias, Lourdes. Gracias por tu invitación. Yo amo profundamente a los Estados Unidos. Yo me formé allí. Es un país al que quiero muchísimo. Sabes que quiero muchísimo a toda la comunidad latina. Siento como hermanos y para mí ir a los Estados Unidos es algo extraordinariamente inspirador e ilusionante y, como muy bien dices tú, esta conferencia de lo imposible quiere ser una experiencia transformadora donde haya un antes y un después en las vidas de aquellas personas que decidan estar con nosotros esos días en esas ciudades tan maravillosas como son Nueva York, Chicago, Boston y Miami. Gracias nuevamente. Y ahora, si me permites, me voy a despedir de esta tribu positiva, que así le llamo a mis seguidores. Gracias por estar ahí. Aquí les dejo este regalo maravilloso. Les dije que iba a ser una temporada inolvidable y lo ha sido. Entre todo, pues teniendo una persona de la estatura del doctor Mario Alonso Puig, del que estamos muy agradecidos. Les recuerdo que tienen que seguir yendo a mi canal de YouTube y suscribiéndose. Eso le dan a la campanita, les avisa cuando llegue un nuevo episodio, cuando ponemos contenidos que siempre van a ser enriquecedores. Gracias por todos esos comentarios maravillosos y también por compartir, porque cuando se comparte, uno también le está haciendo un favor a la persona a la que se lo está compartiendo. Gracias y que tengan un resto de semana maravilloso, siempre en positivo. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte, compartirlo y dejar un comentario. Eso hace que cada vez seamos más en esta tribu positiva.